Buenas noches, Mercedes. Un miércoles más en el aire de Mercedes ya en este streaming que dimos en llamar Radar de Noticias. Con novedades, a partir de hoy tenemos una presencia femenina que me acompañará haciendo de co-conductora. Es mi hija, Ayelén Buratini, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y ya tenemos en nuestros estudios al invitado del día de hoy, subsecretario de Relaciones con la Comunidad. Es mucho más largo, pero lo vamos a resumir ahí. Eh, Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. El compañero Fernando Mazón, a quien le damos las buenas noches. Bueno, buenas noches y por supuesto primero agradecerles que me hayan invitado. La verdad que siempre que me han invitado a este lugar, y lo digo también por el dueño de casa, me han tratado muy pero muy bien, así que bueno, muy cómodo y muchísimas gracias. Bueno, esperemos que hoy se vaya con la misma impresión, Obvio, en Ojalá. principio. obvio, obvio. Bueno, contame y contale a los que están del otro lado un poquito para que sepan, en principio, cuáles serían las tareas y la injerencia que tiene la subsecretaría en lo que es la estructura del gobierno municipal. Bueno, la subsecretaría en términos administrativos depende de la Secretaría de Gobierno, pero me parece que lo más importante, y justo hoy se lo estaba comentando a una compañera de trabajo, lo más interesante de esto de articular y estar en comunicación con todas las instituciones de la sociedad civil, digo, es que uno conoce a un montón de gente anónima que hace un esfuerzo enorme, más allá del sector que represente, puede ser una sociedad de fomento, puede ser un club, puede ser las fiestas rurales, las cuales también tienen sus organizaciones, digo, uno conoce un montón de gente que también construye sentido. Construye sentido en términos de solidaridad, de pertenencia, y me parece que eso es lo más rico de la subsecretaría, interactuar con esos mercedinos y mercedinas anónimos que hacen tanto esfuerzo, un esfuerzo físico, mental durante todo el año, y ver que hacen cosas eh, y ese esfuerzo sin ningún tipo de contraprestación, me parece que es lo más valorable. Así que bueno, básicamente es eso. Arranqué a partir del 5 de enero trabajando. Me tocaron en un principio las fiestas rurales, que la verdad que es esto que te mencionaba anteriormente. Digo, ellos construyen mucho sentido de pertenencia y de identidad, sobre todo en los pueblos, y no solamente hacen un esfuerzo para llevar adelante las fiestas con la organización, que requiere de muchísimo tiempo, sino toda la parte administrativa que llevan adelante con nosotros. Trabajamos en conjunto, vamos viendo todo el esfuerzo que hacen, sino que también, digamos, construyen solidaridad, porque dentro de las fiestas rurales trabaja mucha gente. Vos ve a los emprendedores y cuando visitas esa fiesta te das cuenta que ese es el momento, no solamente de mostrar aquellos productos que ellos realizan, sino que ese día pueden trabajar, pueden generar ese mango que por ahí necesitan en este contexto tan difícil. Y bueno, digo, eso es lo que más enriquece esta tarea. Así que estamos muy contentos de llevarla adelante con el equipo que nos acompaña y no solamente articular con ellos, sino también articular con los diferentes sectores de la MUNI, ¿no? Para tener una mayor organización, tanto sea con, por ejemplo, servicios públicos, seguridad, cultura, turismo, y varias secretarías más, las cuales, dependiendo del sector y las características que tienen, nos acompañan en esta organización y en esta asistencia, que hoy en esta coyuntura no es poco. Serías como en alguna medida como el responsable de cristalizar la comunidad organizada. Exactamente. Nada más y nada menos. Me parece que es demasiado. En este momento creo que es fundamental. En este Sí, momento donde está todo en discusión y a partir de la irrupción del esquizofrénico paranoide que ocupa la Casa de Gobierno, todas las cosas que la Argentina entendía y comprendía eh, como algo ya concreto que solamente había que viabilizarlo se pusieron en discusión.
Exactamente. Yo a fin de año, cuando finalicé el mandato, que, bueno, obviamente cada uno cuando se despide tiene unas palabras, yo decía que estamos viviendo un fuerte proceso de deshumanización. Ujú. Esto de sacar al ser humano del centro, y me parece que el trabajo que nosotros tenemos que hacer de la subsecretaría es ese, digamos, promocionar la solidaridad, promocionar la identidad, promocionar la pertenencia con la ciudad, que no vivimos solos en el mundo, de que tenemos vecinos, de que hay sectores que necesitan de la mano de todos, algunos más que otros que están sufriendo, pero bueno, cada uno con sus cuestiones y eh, con sus intereses, pero creo que es eso, digo, me parece que la solidaridad y el ser humano es lo que hoy tienen que primar, para eso tenemos que trabajar desde la subsecretaría, así que bueno, eso lo venimos haciendo todos los días, no solamente digamos, con el profesionalismo que merece hacerlo, sino también esto, con la escucha activa. Nosotros aparte atendemos eh, diferentes sectores que van a la MUNI todos los días. A veces estamos atendiendo y no los hacemos ir, los hacemos esperar para atenderlos, digo, escucharlos. Y la escucha activa, digamos, y en esto quiero hacer un paréntesis, la escucha activa no es solamente escuchar y no tratar de comprender la situación. Porque muchas veces dice, bueno, a veces con la escucha alcanza y no solamente con eso alcanza, sino hay que saber escuchar. eh, para eso uno requiere, digamos, un cierto ejercicio y un cierto esfuerzo para, digamos, tratar de, en la intervención que se tenga que hacer, sea concreta, sea real y realmente podamos, digamos, en ese aspecto marcar la diferencia y poder resolver los problemas. No siempre se pueden hacer, en este contexto te decía que es muy difícil, pero sin embargo el acompañamiento está, la cercanía está. Realmente yo estoy convencido de que Mercedes tiene un municipio de cercanía, y no es de cercanía solamente por las características, digamos, porque podríamos decir que el municipio puede ser de cercanía porque tiene pocos habitantes, porque tiene ciertas características. Hay municipios que también tienen pocos habitantes y a lo mejor no tiene esa cualidad, porque es una cualidad ser un municipio de cercanía. Ser un municipio de cercanía significa esforzarse todos los días, tener compromiso, ocupar la mayor cantidad de horas posibles y tenerlas disponibles para poder afrontar las problemáticas que tiene la gente. Y bueno, en eso se basa nuestro laburo particularmente. En el compromiso, en la profesionalidad también, pero digamos en lo que tiene que ver con dar la cara, estar cerca, acompañar, y creo que eso es lo más valorable que podamos hacer desde la subsecretaría. Más allá, a medida que se vaya desarrollando la charla, todo lo que venimos haciendo en acciones concretas y que tienen que ver en esto de la relación con la comunidad. Fer, y en esto que decís vos, que mencionás tus años de militancia, el laburo territorial que venís haciendo, de caminar los barrios, hablar con los vecinos, escuchar la problemática de cada persona, porque he sido testigo de que lo haces, no puedo no mencionar un sector de la sociedad del que yo también formo parte, que es la juventud, que hoy, en base a la problemática social que nos atraviesa a todos, los jóvenes se sienten frustrados o con falta de oportunidades. Y desde tu experiencia en este laburo territorial y como militante, ¿cómo crees vos que se puede volver a acercar al joven a que se sienta interesado en la política, en formar parte de las ideas y en formar parte de la comunidad, ¿no? No solamente a nivel nacional? Sí, claramente hay varias cuestiones que inciden, seguramente vos lo comprendés de la misma manera, hay un cambio de época. Ujú. Hoy, y tiene que ver con esto que yo mencionaba anteriormente, el proceso un poco de deshumanización, Sí, ni las redes hablar. sociales, el Sí. alejamiento de lo que es la interacción. Eh, digamos, yo vuelvo a reiterar, la parte humana es fundamental. Digo, Sin esto de duda. mirarse a los ojos, de poder hablar, eh, no toda la juventud, digo, esto es un proceso que lo cual yo estoy convencido que los jóvenes de nuestra ciudad y los jóvenes argentinos en algún momento van a volver a sentir eso de querer participar, de comprometerse. Hoy están viendo en su propia familia, digamos, qué es lo que les pasa a sus abuelos, qué es lo que le está pasando a sus padres en términos socioeconómicos, no es solamente económico, el estrés que eso causa en la familia.
Por eso creo que en este proceso hay que tener paciencia, hay que tenerles paciencia. Nosotros dentro de la MUNI tenemos una coordinación de juventud que hace un gran esfuerzo también para que los jóvenes participen, pero no hay que acelerarlos, digo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Vos sabés que a principio de año hicimos una reunión, una de las primeras reuniones en la subsecretaría, y acompañando en ese momento estaba Santiago Altuve y Mariana San Martín. Hicimos una reunión en el barrio San Justo. El 99,9% de las personas que estaban en la reunión eran por los temas que tienen que ver con la vida cotidiana del barrio, donde teníamos que charlar temas de servicios públicos, temas de seguridad, digo, y diferentes temáticas que hacen a la vida cotidiana. Había un pibito de 22 años que estaba con la mamá, y estuvimos hablando de cómo organizar una intervención que sea efectiva, que sea real en el barrio, de que no nos llevemos un montón de demandas sin poder organizarlas y sin que participe el barrio concretamente en la resolución de esas problemáticas. Entonces, cuando empecemos a plantear, digamos, en temas comunes que se dan en todos los barrios, digamos, el zanjeo, que puede ser un tema, que puede ser una poda, que puede ser un foco quemado, dijimos, bueno, trabajemos con el plano del barrio, marquemos los lugares donde nosotros concretamente encontremos el problema, y eso fue también una decisión de Luis Ponce de organizarlo de esa manera, porque nosotros, digamos, cuando salimos a los barrios también salimos preparados y articulamos. En este caso te nombraba a Luis de Servicios Públicos, también lo hacemos con Matías Maresca en seguridad. Digamos, cómo podemos trabajar podemos trabajar de manera prolija y organizada para que realmente las intervenciones sean efectivas. Y pusimos sobre la mesa un plano, dijimos, trabajemos sobre el plano, vayamos concretamente, cuadra por cuadra, y qué es lo que hay que mejorar o donde ustedes ven un problema, un cruce de calle, lo que sea, algo simple. Pero requiere la intervención de los vecinos, requiere que haya un trabajo previo de ellos para que después nosotros podamos intervenir y podamos articular con las diferentes áreas. Sí, un trabajo integral en realidad. Integral. Sí. ¿Quién levantó la mano para poder hacerlo? Este pibe de 22 años. Que hoy actualmente está trabajando articuladamente con nosotros, que se hizo cargo, se puso sobre sus espaldas con su juventud, con sus cosas, la tarea de representar al barrio en algunas demandas. Hace poquito hicimos la limpieza urbana, que después voy a dar algunos detalles, cómo venimos trabajando, porque eso me parece también importante. Hizo el recorrido, le avisó a los vecinos cuándo se hacía la limpieza urbana, qué era lo que podían sacar, cuál era la fecha, hasta qué hora lo podían hacer para que realmente se pudiera hacer un gran trabajo. Y hoy estamos trabajando y hay un pibe de 22 años representando un barrio. Un barrio que tiene características, la mayoría de gente grande, y sin embargo nos encontramos con esa sorpresa. Bueno, digo, esa podría ser la punta del iceberg. El compromiso también. El compromiso, pero digo, nadie le pidió nada y no lo teníamos, yo particularmente no lo tenía en el radar, que el primero que levantó la mano fue el pibe y a mí me sorprendió. Así que lo estamos apoyando mucho en todo lo que podemos, como a todos los barrios, por igual. Pero digo, quería marcar esto de la juventud porque creo que es un proceso y creo que de a poco los jóvenes se van a ir interesando, desde lo más básico que puede suceder en un barrio hasta las situaciones más problemáticas que vive nuestro país en términos de violencia, que ellos forman parte también, digamos, no están exentos de la violencia que se puede producir en las escuelas, en lo que es en el deporte, digo, ha sucedido algunos casos puntuales que se vienen discutiendo. Yo creo que hay para trabajar y creo que nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo y tener esa paciencia para poder manejar este proceso sin frustrarnos en el intento. Sí, que es una buena oportunidad también para invitarlos a que se comprometan, a que participen, a que lleven ideas, me parece también, y está bueno eso. Sí, pero porque aparte es un poco eso, ¿no? Digamos, la juventud tiene mucho para aportar. Sí, sin duda. Digamos, lo que ya somos grandes y ya, si uno realmente hace un esfuerzo intelectual y trata de hacer un ejercicio de abstracción, también
todos tenemos un proceso, siempre tenemos algo para aprender. Ujú. Y no porque nosotros tengamos 50 y pico de años sabemos más que un pibe que tiene 22, digamos. Siempre tenemos por aprender, nunca hay que subestimarlo y yo creo que hay que escucharlo porque en la juventud va a estar la solución a muchos problemas actuales que quizás mucha gente de nuestra edad hoy no lo entiende. Sin duda. Sí, aparte por otro lado, creo que la juventud tiene ese adicional que es comprender la sociedad actual. Ujú. Porque, a ver, nosotros venimos con un bagaje de conocimiento, de experiencia, de recorrido, pero tampoco podemos desconocer de que las modalidades más recientes y más, por ejemplo, entre ellas las redes sociales, no son un poco extrañas, son un Ujú. poco ajenas. Por supuesto. Y a partir de eso, y a partir de esos métodos de comunicación, de interacción, de interrelación entre las personas, los pibes vienen con ideas que muchas veces nos dejan con la boca abierta porque Ujú. decimos, ¿y de dónde salió esto? Claro. Sí, sí, eso nos pasa a todos. Los que somos padres, que tenemos pibes yo en mi caso 18 y 21 años, me pasa eso. A veces me sorprende, digamos. Así que bueno, un poco eso. Yo creo que también hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que van a volver a tomar un rol importante y nosotros, los que tenemos responsabilidades políticas, tenemos que trabajar y promocionar esos espacios. Ujú. Y hablando del sector de la juventud, no puedo no mencionar a otra parte del Estado, de la sociedad, que se encuentra muy atravesada por lo que está pasando actualmente, que son los jubilados. Ujú. Y preguntarte, desde tu conocimiento, ¿qué lugar deberían ocupar los adultos mayores hoy dentro de las prioridades de la política del Estado? Y si querés compartirnos también, porque sé que hay un montón de talleres y desde la MUNI se los acompaña y se los ayuda desde un montón de lugares. Si querés contarnos un poco de eso también. Sí, también ahí adultos mayores hace un gran trabajo. Casualmente, bueno, tengo un claro ejemplo, tengo un video de la presidenta de la Sociedad de Fomento de La Trocha, que me mandó el día sábado, y me sorprendió la cantidad de adultos mayores que van, por ejemplo, en esto que se hace, hacen zumba, tienen charla, hacen diferentes actividades. Yo creo que ocupan un lugar importante Ni hablar, en la sí. sociedad, ¿no es cierto? Eh, y también, bueno, la parte complicada que nosotros la palpamos todos los días, porque nosotros también, digamos, lamentablemente ante la desesperación muchas veces van a la MUNI para que podamos resolver temas que no podemos resolver, que es las facturas de luz. Digamos, jubilados con la mínima, que le vienen facturas de luz elevadísimas, Medicamentos que no consiguen. Ni medicamentos que hablar. no consiguen. Digo, a ver, más allá que hoy los municipios, y yo creo que ha sido un gran avance, y seguramente Fabián lo sabe muy bien, digamos, los principios de los municipios, incluso cuando estaba el doctor Giosio, cumplían otro rol, digamos, estaban más encasillados en lo que era, por decirlo, y no minimizando, ¿no? Alumbrado, barrio y limpieza. Después los municipios fueron tomando otro rol. Intervienen en salud, intervienen fuertemente en cultura, intervienen en turismo, intervienen en varias aristas que parecía que solamente dependían de la provincia de Buenos Aires o de la nación. Y a mí me parece que en estos momentos, si no hubiera sido por los roles de los municipios que toman en todos esos sectores, la cuestión sería más grave aún todavía. Por eso quiero destacar también lo que se hace y el gran esfuerzo que hacen aquellos que conducen adultos mayores, que llevan adelante todas estas actividades, y también la escucha de los jubilados, que son situaciones agobiantes en muchos casos, y que también requiere de acompañamiento, de ver cómo pueden muchas veces este tipo de facturas que generan realmente un estrés fenomenal, también requiere de un esfuerzo nuestro para poder contenerlo y que que no les sea más dañino de lo que es el valor de la factura de luz, ¿no? Porque ante la desesperación, no todos los adultos mayores tienen la suerte de tener hijos que puedan bancar cuando vienen estas problemáticas. Entonces, digo, la acción del municipio es importante, la
la de la contención, la de por ahí marcarle el camino y acompañarlos cómo tienen que hacer para atravesarlo. Nosotros también tenemos Defensa del Consumidor, que también hace un gran trabajo en esto y un gran esfuerzo, pero que lamentablemente nosotros hay cosas que no las podemos resolver, no dependen directamente de nosotros, pero sí, por supuesto, por ese motivo nos vamos a agarrar y vamos a pegar un paso al costado y los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar en todo lo que esté a nuestro alcance. Pero creo que hay una cuestión emocional que, sobre todo en esa edad, por esto que los atraviesa, economía, el estado ausente totalmente, que creo que no me sale la palabra. Como que el municipio está un montón para eso. Con los con los talleres, porque son personas adultas que a veces están solas, que no tienen hijos, como decís vos, y desde ahí está la escucha, el poder estar acompañado de otro adulto mayor donde le podés contar la problemática que tenés. Y eso me parece fundamental y extraordinario del municipio, y hay que reconocer lo que se está haciendo porque yo lo he visto. Tengo a mi mamá particularmente que está en la parte de adultos mayores y sé que se está haciendo un gran trabajo. Sí, un gran trabajo. Sí. Les cuento un poquito los mensajitos que vamos recibiendo. Para los que están del otro lado viéndonos por Facebook, por una cuestión del programa con el que estamos saliendo al aire, no se pueden pasar los mensajes en vivo de Facebook, sí los de YouTube. Recibí uno por privado, Luisito Ponce, gracias por estar del otro lado. Abrazo enorme para todos, excelente programa, muchísimas gracias. Después el vecino Marcelo Pacerini nos dice, por favor hagan algo por el terreno de 24, 45 y 47, que los vecinos estamos muertos de miedo, porque es una boca de entrada de gente a las viviendas aledañas. El 147 no nos da respuesta, tomen cartas en el asunto, por favor. Rogelio Lorenzo Mazón, un abrazo a un primo lejano y gran persona. Berito Gómez, saludo a Fernando Mazón, gran persona, lleno de empatía y solidaridad, que abraza siempre a los ciudadanos, tratando de acompañar no solo a la tercera edad, sino que está presente en varias situaciones. Eso ha sido algunos de los mensajes que vamos recibiendo por Facebook. Karina Costa, una gran persona, escucha a la gente, abrazo para Fernando. Estos han sido los que entraron por Facebook. Los que vayan a entrar por YouTube seguramente lo vamos a ver en pantalla. Algo que a mí me preocupa y creo que es una de las cosas... Perdón, sí. Digamos, para no... por los mensajes que vos venías diciendo, si vos me podés pasar el teléfono de la persona que hace mención al terreno de la 24... Te paso el nombre después porque no tenemos por favor, los teléfonos. Sí. Por ahí si lo buscas en Facebook lo vas a encontrar. Perfecto. Acá salen los nombres, los que no usan nombres ficticios. O que te deje el contacto por privado y se le pasa. Sí. Se me fue la pregunta. Perdón, porque digo, no quería, porque si no por ahí vos estabas pasando los mensajes y digo, me parece que también es importante cuando hay algo que marcan, digamos, tomarlo para no dejarlo pasar. Sí, es importante, porque en alguna medida somos, el objetivo de nuestro programa es justamente eso, poder llevar la voz de los actores protagónicos. Nosotros solamente somos un canal de comunicación, los protagonistas de la realidad son ustedes, que son los que de alguna manera por el cargo que desempeñan pueden llevar soluciones. Lo que ahí volvió la pregunta. Se me volvieron a conectar las neuronas. ¿Cómo estás viendo en tus recorridas barriales, en tu recorrida con las diferentes instituciones y fundamentalmente con el campo, que muchas veces los vecinos del campo son, digamos, por su actividad, por su localización, los menos atendidos o los menos escuchados? ¿Cómo está impactando la realidad de este ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional en todos los aspectos con respecto a la gente? Mira, nosotros en particular está impactando como al resto, digamos, no hay una diferencia por estar en la zona rural. De hecho,
dependiendo las localizaciones de los lugares, el municipio tiene alcance en todo, digamos. Goulan-Agote, está bien que Goulan-Agote tiene una característica demográfica especial porque es muy grande en esos términos y la verdad que allá tenemos el punto digital, tenemos la delegación de servicios públicos, eh, tenemos muchos dispositivos de la MUNI que trabajan allá y la verdad que ellos, digamos, son escuchados al igual que son acá en la ciudad. Lo que bueno, creo que la lógica es la misma, hoy el trabajo es uno de los temas, eh, me parece que eso nos atraviesa a todos, porque también la gente que no, digamos, la gente de la zona rural no solamente trabaja en tareas, digamos, que tengan que ver agropecuaria o ni mucho menos, muchos de ellos pueden trabajar en fábricas o en diferentes sectores, los cuales evidentemente también se han Sí, encontrado digamos que en otra perjudicados. época por ahí, lo que era Goblan, Agote y, y alguna zona cercana eran determinantemente rurales, Sí, pero con el gran crecimiento demográfico, el gran desarrollo habitacional, es como que la ciudad ya prácticamente es es como una que se sola, unió, es claro. como que se unió. Un dato fundamental para cualquiera que lo quiera ver. Me acuerdo cuando yo era adolescente que trabajaba junto con el doctor Giosio, visitar La Pampita, era uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, Ujú. donde había que hacer una gran asistencia, y hoy La Pampita es un polo de desarrollo. Bueno, eso, llevando el mismo ejemplo. Yo recuerdo, eh, me crié en Agote y tenía ciertas diferencias con Mercedes, digamos. Ujú. Desde las calles hasta la iluminaria, digamos, las dificultades para poder llegar al colectivo, para tomar el colectivo y venir a la escuela. Digo, y hoy ha cambiado muchísimo, digamos, las calles de Goulen en Agote con piedra, iluminación por todas partes. eh, Agua corriente. Agua corriente, digamos que no es poco, No. digamos, el agua corriente, lamentablemente, bueno, se paró la obra de gas que iba a llevar el gas a Agote, pero las diferencias son abismales. Tenés el CAPS, hoy el CAPS de Agote, está bien que nosotros cuando éramos chicos teníamos la salita y también Ujú. tenía trascendencia, pero nada que ver con el funcionamiento de hoy, la ambulancia, La digamos, delegación de policía en la estación. la delegación, el cajero, Ujú. automático, cosas que digamos, yo que soy oriundo de allá, eran impensadas. Sí, Bueno, sí, sin embargo, sí, sí. la escuela técnica, tener una secundaria así, ojalá hubiera sido en mi época que tenía que venir a Mercedes. Sí. eh, pero bueno, digo, hoy las problemáticas son exactamente las mismas. No, no creo que haya grandes diferencias por ahí. Obviamente la dificultad del viaje, lo único que podría dificultar, que tampoco, bueno, está el colectivo, está el tren, eh, pero bueno, que lamentablemente también esto fue un proceso, digo, hablando de transporte, eh, yo recuerdo que cuando éramos chicos, la única diferencia, y era una diferencia abismal a lo que ocurre hoy, era la frecuencia del tren. Claro, sí, Entonces sí. venir a Mercedes no era una dificultad, estamos hablando, por eso, de hace 40 y pico, 50 años atrás. Ujú. Eh, por supuesto que la década del 90 ahí dejó una gran mella con los ferrocarriles y el deterioro de los ferrocarriles. Bueno, hoy por supuesto que también tiene menos frecuencia, pero sería lo único. Después el resto de la realidad social, económica, es la misma que los que tienen en la ciudad. Sí, también tenemos que tomar en cuenta el hecho del gran desarrollo en lo que es la autovía de Ruta Sí, 5, también, eh, porque yo me acuerdo cuando era chico, era toda una aventura en Luján, por supuesto. con la vía de dos manos Uh -huh. solamente angosta, era una aventura. Sí, por supuesto, ahí hay una mejora abismal. Sí. Digamos, viajar a Buenos Aires hoy desde Mercedes, de hecho, bueno, los últimos años fue un proceso también de mucha gente venirse a vivir Ujú. a Mercedes y elegir Mercedes por la cercanía, y no solamente por la cercanía. Vos sabés que la vez pasada, en esto de nuestra tarea diaria, eh, vecinos de un barrio fueron a presentar una nota por, digamos, por unas cuestiones de intervención en el barrio, y bueno, los atendimos, eh,
Y el muchacho me contaba que ellos eligieron Mercedes, porque muchas veces el que no sale afuera no puede hacer esa comparación con nuestra Claro. ciudad, que muchas veces nos quejamos, pero cuando comparamos realmente, Sí, o tenemos la suerte de poder ir a otro lugar, podemos saber en la ciudad que vivimos. Eligieron Mercedes y ellos no lo tenían en el radar, no lo conocían, anduvieron por otras ciudades cercanas y eligieron Mercedes. Bueno, ese proceso puntual y en ese ejemplo, hace muchos años que hay mucha gente que trabaja en Buenos Aires y se viene a vivir a Mercedes también por esto que vos decías del acceso y la facilitación para llegar a Buenos Aires. Pero bueno, me parece que Mercedes también es un buen punto, es muy elegido Y el por... turismo en esto que vos decís también cómo creció. De un Bueno, tiempo a y esta parte, el turismo creció muchísimo. mucho, pero también requiere de un trabajo Ujú, y de una decisión política de trabajar mucho en turismo. ujú. Y porque el turismo genera. Pero Gen- asimismo están en, yo lo hablaba el año pasado con el intendente, la otra vez que lo entrevisté, el gran desafío que tienen en esta instancia el doctor Ustarros y a futuro quien le toque gobernar la ciudad, es el hecho de la preservación de esa característica que nos hace distintos, que es que no somos conurbanos. Ujú, Y seguir sosteniendo con el avance que está teniendo lo conurbano, Luján ya es conurbano, eh, y es un desafío grande para los gobernantes poder seguir sosteniendo esa vida de ujú. pueblo-ciudad que tenemos, que viene al caso un comentario en un bar de la ciudad. eh, la otra vez había una señora con su marido mirando un mapa, Ujú. que querían conocer la municipalidad y el parque municipal. Yo entro, saludo, digo buen día, como hago en todos lados, todos los días, porque para nosotros es normal. Y la señora me dice, disculpe, ¿usted sabe dónde está la municipalidad? Estábamos a 2 cuadras de la Ujú. municipalidad. Digo, sí, señora, ¿cómo no? Me dice, ¿me indica acá en el mapa? Le digo, no, se lo indico. Le digo, agarra esta calle así, ahí está la municipalidad, después sigue derecho, llega a un puente, cruza el puente, está el parque. Le digo, me dice, dice, se conocen todo acá, ¿no? Sí, en alguna medida sí, le digo, ¿por qué? No, dice, porque lo que nos llamó la atención desde que estamos sentados acá, que todo el que entra dice buen día. Claro. Que es una Bueno, característica de pueblo. sí. Bueno, pero eso tiene que ver también, mejor en que te digan buen día, buenas Ujú. tardes, o que te escuchen, o que si tenés, qué sé yo, te puedes trompezar en la vereda y Sí, alguien que sí. te ayude, digo, eso no es poco. No, no. Pero bueno, es una característica, eh, por eso digo, yo siempre, más allá de que se puede recibir alguna crítica o no, yo creo que el pueblo de Mercedes es solidario, que yo creo que acá se vive, eh, digamos, ese afecto que uno siente por el otro, en términos, no solo si se conoce o no se conoce, pero digo, si alguien necesita una mano, el otro siempre está, y Sí, me sí. parece que tiene que ser también una característica, desde lo que nos toca llevar adelante una responsabilidad institucional como un vecino común, digamos. Ujú. Eh, Así que bueno, no, te quería comentar un poco, digamos, y que me parece que esto voy a aprovechar ya que estamos acá, digamos, de poder informar un poco con respecto al presupuesto participativo, que bueno, es por ordenanza, más allá del número de las ordenanzas, que a la gente eso no le interesa qué es el presupuesto Claro. participativo, utilizarlo, este medio para poder informar y porque bueno, ahora a mediados de mayo vamos a comenzarlo nuevamente, el presupuesto participativo 2026. Todavía no vamos a informar la fecha porque primero tiene que estar publicada en los diarios y el Consejo Deliberante recibir la notificación, que bueno, Ujú. ya está subiendo el expediente. A veces, para ser simples, para que los vecinos entiendan, digo, muchas veces yo lo trato de explicar con preguntas. Fácilmente, con preguntas. ¿Qué es el presupuesto participativo, por ejemplo? Que viene desprendido de una ordenanza que básicamente es un mecanismo que tienen los ciudadanos para poder llevar adelante diferentes proyectos para beneficio de su barrio o de la comunidad en general. En realidad es una herramienta para darlo como un ejemplo en términos políticos como si fuera de democracia directa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, donde los vecinos tienen una participación crucial para llevar adelante ese presupuesto.
La otra pregunta sería, por ahí, ¿cómo se organiza? Claro. Digamos, el presupuesto participativo tiene 7 zonas que están conformadas por los diferentes barrios de Mercedes. Para poder participar del presupuesto participativo, tiene que tener domicilio en esa zona. También vale recordar que el valor o el porcentaje del presupuesto total de la municipalidad hoy está en el 2%, es un presupuesto bastante importante, lo cual se divide en las 7 zonas, pero también teniendo en cuenta que esa zona está compuesta por muchos barrios, los cuales es en que parece que a veces se achica, pero tiene su impacto. Pueden participar vecinos desde 16 años para arriba, también pueden participar organizaciones al momento de las votaciones, de los diferentes proyectos que se trabajan en las asambleas, obviamente vale un voto, y también está coordinado por una unidad coordinadora que está compuesta por concejales de diferentes bloques, uno titular, uno suplente, y por supuesto que el Ejecutivo pone su coordinador, que en este caso, por uso y costumbre, siempre es el subsecretario de Relaciones con la Comunidad y su equipo el que lo lleva adelante. Por eso me parece que es importante dar estas explicaciones, porque bueno, estamos yendo por diferentes lugares, explicándolos. Cuando tenemos algún pedido, alguna intervención, nosotros sabemos si se puede canalizar o no por el presupuesto participativo. Pero aparte es importante porque es una herramienta que en muchos casos no es conocida. No, no es conocida. Por eso nosotros quería aprovechar esto para poder... Está bien que data fue la primera ordenanza, después hay otras seguidas que fueron modificando y cambiando, pero la primera fue en el 2016, después tenés 2 ordenanzas más en el 2018, pero digo, básicamente para que la gente lo pueda comprender siempre es a través de respondiendo preguntas. Y como te decía, a mí me parece que es fundamental que la gente tome esta herramienta, por eso nosotros hacemos las publicaciones, para que vayan y participen. Tienen decisiones directas sobre el presupuesto municipal, sobre ese 2%, y que el objetivo es ese, llevar mejora para sus barrios o puede ser para un espacio público en común. Claro. Porque digamos, las políticas, evidentemente los proyectos tienen que estar dirigidos, puede estar dirigido al espacio público, la cultura, la salud, a desarrollo social, digamos, diferentes mecanismos que no generen gastos permanentes, como puede ser sueldos, digamos, Claro. pero que generalmente también ahí se promociona la solidaridad, porque se encuentran referentes y vecinos de diferentes barrios donde charlan, e incluso promocionando la solidaridad muchas veces en el presupuesto participativo, cuando el monto no se lleva todo adelante de manera solidaria, pueden ceder parte de ese presupuesto que le toca a esa zona a otra, que quizás requiera Importante de... eso. Eso es muy importante, digamos, y uno ahí ve y conoce este espíritu que hay de solidaridad y de pertenencia a sus barrios, y me parece que las discusiones son muy ricas, y aquellos que ocupamos lugares dentro del Ejecutivo es importante también, hay muchos que nos acompañan, Servicios Públicos nos acompaña, los concejales nos acompañan, digamos, no a veces de los restos de los bloques, que sería importante que este año también vayan, así escuchan a la gente en su Pero demanda. tendrían que hacerlo sobre asfalto. Bueno, Porque hay algunos muchachos que están ahí legislando en el Consejo Deliberante que no se asociaron las patas nunca. bueno, eso yo no lo voy a decir. No, yo me hago cargo de lo que digo. No, por si eso. se quieren enojar con alguien es conmigo. Digamos, acá estamos tratando de promocionar que vayan, digamos. Y que me parece que es importante, que es una herramienta que se votó en el Consejo Deliberante. Sí, sí. El Consejo Deliberante tiene un rol fundamental en el presupuesto participativo. El año pasado yo como concejal participé, acompañé mucho a Santiago Altuve, que estaba a cargo de la subsecretaría, que salió muy bien. Y también mencionar que aquellos que también participan otros sectores del municipio, porque también todo expediente que se genera a través de un proyecto también tiene que tener una factibilidad tanto económica como, Claro. Como física para poder realizarlo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, a partir de ese expediente que se generen en las asambleas posteriores, se dicen si los proyectos son viables o no,
Y Sí, así que aparte bueno, el es una entramado muy... administrativo, porque Sí, por supuesto. toda disposición de dinero del Estado tiene que tener una contraparte administrativa, porque el Estado municipal tiene al Tribunal de Cuentas. No, por eso, digo, se hace una tarea en conjunto que lleva su tiempo, Ujú. pero que vale la pena. Y esto, aclarar muy bien que el presupuesto participativo 2026 se va a ejecutar en el 2027. Claro. Entonces, hay todo un proceso administrativo que hay que llevar adelante. Así que bueno, eso lo venimos haciendo desde principio de año. De hecho, ahora muy prontamente vamos a ejecutar aquellos que se pidió en el 2025, lo estamos llevando adelante ahora. Eh, Así que bueno, ya le estuvimos informando por lo menos a varias sociedades de fomento, porque se divide en dos, digamos, vos tenés las cosas para la sociedad de fomento cuando piden cosas concretas para el barrio, hay otras que tienen que ver con obras públicas, que pueden ser con veredas, por ejemplo, y eso tiene un plan de ejecución, depende de la cantidad de metros lineales y todo lo demás, cómo se va ejecutando en todo el año, que nosotros tenemos una explicación para los vecinos. Así que bueno, estamos apuntando mucho al presupuesto participativo en esta época del año. Forma parte de uno de los, digamos, de aquellas tareas que tenemos y obligación que tenemos que llevar adelante. Así que ya hace un par de meses que nos venimos preparando mucho para eso, organizándonos, lo vamos a hacer en lugares donde también interactuamos con la sociedad civil en su conjunto. Parte de esa zona lo vamos a hacer, por ejemplo, en la Granja Arcoíris. Ajá, importante emprendimiento. Sí, que la Granja Arcoíris para nosotros como municipio es muy importante Ujú. y interactuamos permanentemente. Así que bueno, estamos a la expectativa y preparándonos para llevarlo adelante y tratar de que la gente se entere por todos los medios de comunicación posibles. Bueno, vamos a leer un poquito los mensajitos que entraron. Por YouTube entró uno, José Siri, que nos dice: destaco el punto digital de aquí de Gowland, que es un lugar donde los chicos no solo aprenden, sino también donde se los escucha y acompaña. Saludos al programa y a Fernando, que es una gran persona. Muchas gracias por estar del otro lado. Después tenemos un mensajito en Facebook de Caro Navarro, que dice: nuestro gran compañero Fernando Mazón, compañero con muchísimo compromiso por la ciudad. Abrazo grande. Rogelio Mazón nos dice: el único policía que se ocupaba de la seguridad en Gowland era el primo hermano de mi padre, que entiendo era el abuelo de Fernando. Exactamente. Mi viejo me lo contaba. Eran otras épocas. Claro, mi padre era peronista cuando era más puro. Cuando era más puro. Ese era un mensaje para mí. Eso forma parte de la interna. No existían los K. No coincido, por supuesto, con Rogelio, pero no voy a tener una discusión con Rogelio desde acá. Matías Ávila nos dice: que gran amigo y compañero Sofer, te deseo lo mejor. Cuánta claridad para hablar, lo mejor siempre. No, bueno, pero acá se mezclan un poco los mensajes internos que se dan en la comunidad de Mercedes Ya, porque con Rogelio, debo decir, tenemos nuestros debates ideológicos. Otro mensaje: hola compañeros mercedinos. Héctor, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Alguna otra pregunta, hijita? No, yo me quiero ir más no a lo local, sino a nivel nacional. No quiero dejar de hablar de un tema muy importante que me atraviesa a mí como mamá también, que es la discapacidad, que sigue siendo una de las grandes deudas pendientes del Estado para mí. Nada, derechos que se vulneran, trámites que tardan, mil cosas podría decir. Y preguntarte cómo crees vos que debería actuar hoy el Estado, que está totalmente ausente, para que la inclusión en la discapacidad deje de ser un discurso, porque es totalmente un discurso hoy actualmente desde el Estado, y se convierta en una respuesta concreta. Mira, yo creo que son decisiones políticas. Digamos, la decisión, hoy la situación que están pasando por discapacidad, los discapacitados, ver lo que pasa en la Plaza de Mayo cuando hacen una manifestación, haberlo visto hoy al actual jefe de gabinete mostrar una radiografía falsa, cuando sabían y le habían dicho desde el Andi que era falsa, sin embargo la llevaron adelante.
Las decisiones presupuestarias son decisiones políticas, digamos, porque el dinero estaba. Ahora, la decisión es del Estado. Si lo pone donde lo tiene que poner o lo pone en otro lado. Entonces, digamos, el de financiamiento universitario también es una decisión política. Totalmente. Todas son decisiones políticas. Entonces, digo, si nosotros tomamos la decisión política de sacarle bienes personales a aquellos que tienen la posibilidad de pagarlo y de financiar la educación o la discapacidad, claramente es una decisión política. Dejar de cobrar los impuestos de bienes suntuosos también es una decisión política. Cuando vos tomás ese tipo de decisiones políticas, estás perjudicando a otro sector. Entonces, la responsabilidad es del Estado Nacional. Lo que pasa es que después esto va como en espiral. Digamos, todas decisiones políticas de financiamiento terminan perjudicando a la provincia de Buenos Aires y posteriormente a los municipios. Sí, entonces, pareciera que eso no va a cambiar. Yo recuerdo que nosotros estuvimos discutiendo mucho en el Consejo Deliberante, no sé si vos te acordás, el tema de los comedores. Sí. Cuando empezaron a decir que había comedores truchos y todo. Sí, me acuerdo. Bueno, eso también es una decisión política. Mentir es una decisión política. ¿Por qué? Porque cuando, no sé si vos te acordás, la diputada Saracho pidió que mandaran esas presuntas, digamos, evaluaciones o presuntos, digamos, investigaciones que hicieron sobre los comedores truchos, la comida y todo lo demás, finalmente tuvieron que judicializarlo para tener una respuesta al respecto, porque el Estado Nacional no le respondía al Congreso y le respondieron que esas evaluaciones nunca existieron. No. No vayas tan lejos. En lo que hicieron hoy a la mañana, para acompañarlo a Adorni, el 100% de los funcionarios de primera línea del Estado Nacional, en vez de estar trabajando en las necesidades que tiene la Argentina hoy, que son muchas, se lo mire de donde se lo mire, las necesidades son muchas, estaban todos en la galería del Congreso de la Nación aplaudiéndolo a Adorni como si fuera, no sé, el capitán de la selección de fútbol que salió campeón del mundo. Y cuando los intendentes de la provincia de Buenos Aires, a la misma hora que estaba entrando Adorni al Congreso de la Nación, fueron a entregarle una carta a la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Nación, se encontraron con una pancarta tapando la puerta de las oficinas de la ministra, diciéndole que se lo vayan a reclamar a Kicillof. Por eso, es eso. Y el otro día yo escuché al presidente de la Nación, no sé a qué le hacían referencia, lo agarré cortado, que le dice, bueno, váyanle a golpear la puerta al intendente, no sé a cuál se refería, pero digamos, deslindándose de todo tipo de responsabilidad. Totalmente, como siempre. Por eso digo, son decisiones políticas. Cuando mencionan que no hay plata, para ciertas cosas sí, para otras no. Nosotros, por supuesto, por ejemplo, y te voy a dar un claro ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre nadie puede dejar de reconocer que es una empresa grande que ha tenido, digamos, que ha sido como una especie de ícono para nuestro país, en lo que tiene que ver el negocio de e-commerce. Nadie le puede sacar mérito a Mercado Libre. Ahora bien, Mercado Libre estaba dentro de un programa, la cual recibía una ayuda económica para el desarrollo tecnológico de 100.000 millones de pesos anuales. Hoy claramente no los necesita. Sin embargo, la decisión política fue seguir dando esa ayuda o ese subsidio a Mercado Libre. Entonces, son decisiones políticas, digamos, y que en realidad a partir de esas decisiones políticas vos estás perjudicando a la mayoría. Entonces, por eso digo, hay un gran desafío para nuestro país, hay un gran desafío para nuestro pueblo de ver qué camino queremos tomar en el año que viene, que es un año electoral. Yo, por supuesto, no me voy a adelantar, ni mucho menos, por supuesto que tengo mi opinión y yo mi opinión la transmito desde mi posicionamiento, pero digo, va a ser un año muy difícil. Yo preferiría que el gobierno nacional tome conciencia en ciertos aspectos, porque no quiero que la gente sufra, digamos, y hoy lo estamos viendo permanentemente, digamos, y el gobierno nacional tiene grandes responsabilidades.
que todo el tiempo trata de deslindarse y, digamos, de financiar la provincia de Buenos Aires, y vuelvo a repetir, eso viene como espiral y le pega directamente también Sí, es a un los Estado municipios. totalmente ausente, te vuelvo a repetir, porque no solamente en un ámbito de la sociedad, en todos, en la economía, en la salud, en la discapacidad, en la educación, en todos los ámbitos. No hay respuesta de ningún lado. Y eso después repercute para abajo, como Por decís vos. supuesto, sí. Va en espiral, siempre fue así. Sí. Carlos, ¿podrías ponerme los últimos 2 mensajitos? Así los leo de YouTube. Después paso, hay un par de mensajes también en Facebook. Héctor nos dice, Mercedes puede conformar un circuito económico popular como Tafí Viejo. Realmente no conozco Tafí Viejo. Por ahí, si querés, te acercás a la municipalidad, a la privada, donde está Fernando, y cuando él tenga un ratito, se sientan y charlan fundamentalmente de a ver cuál es este circuito económico popular al cual vos referís, que seguramente conocés de Tafí Viejo, porque Mercedes tiene un gran entramado de productores y de emprendedores, que seguramente debe ser eso a lo que se está refiriendo, donde darle un modelo de esta característica por ahí puede ser muy bueno. Por supuesto, estamos para escucharlo. Cuando él se quiera acercar a la municipalidad, no hay ningún inconveniente, lo vamos a atender. Gustavo Arsenegui dice, saludo Fernando. Bueno, muy bien. Compañero municipal. Después nos dice Olga Coradini, Olguita, cariños a Selene y Fabián, pero en especial a vos, Fernando Mazón, gran persona con mucha humildad y sobre todo empatía, que aprecio mucho, Fer. Rogelio, no entendí el primer mensaje y muchas gracias por la felicitación por el streaming. También extensiva acá al señor de los botoncitos, don Carlos. En esta misma línea respecto a una discusión que vos la tuviste el año pasado como concejal y que se viene dando en las 2 o 3 sesiones que hemos tenido este año en el Consejo Deliberante, hay un sector de la política local que pretende presentar al Consejo Deliberante como un ente político en una isla. Reniegan y se quejan de que se tratan temas de orden nacional, de orden provincial. No votan o votan por la negativa en el presupuesto, pero después le exigen al Estado municipal que cumpla con obras que su gobierno, los representantes que ellos defienden, cancelaron por este bendito ajuste que viene llevando adelante. ¿Cómo se entiende? Porque Mercedes no es una isla. A ver, si vos tomás una medida donde le quitas las pensiones a personas con discapacidad, se la está quitando a los mercedinos. Porque acá en Mercedes hay pensionados. Sí, vos sabés que allá por lo menos, se acentuó un poco más, pero se vienen discutiendo mucho los temas nacionales. A mí no me parece mal, digamos, una cosa no quita la otra. No. Digamos, no solamente se discute temas nacionales, en el Consejo Deliberante se discute todo lo que tiene que ver con la ciudad, pero digo, los temas nacionales también son importantes, porque como bien decís vos, van a repercutir en nuestra ciudad. No vivimos en una isla, digamos, y esos temas, porque también uno tiene que mostrarle a la sociedad quién es, qué es lo que piensa. Digamos, uno no puede ocultar qué es lo que piensa. Tiene la obligación. Somos funcionarios públicos, los concejales también lo son funcionarios públicos. Y también tenemos la responsabilidad de agarrar y frente a la ciudadanía decirle qué es lo que pensamos de los temas nacionales. Digamos, les pueda siempre, por supuesto, manteniendo un diálogo, eso no significa que tengamos pensamientos diferentes, y eso nosotros lo trabajamos mucho, digamos, más allá de que pueda venir alguien con un posicionamiento diferente en términos ideológicos, de apreciación. Nosotros tenemos diálogo y nosotros promocionamos el diálogo y creemos que el diálogo, porque si creemos realmente que la política es una herramienta en beneficio del pueblo, es una herramienta de transformación en beneficio real del pueblo, el diálogo es fundamental. No se pueden cortar los diálogos. A mí los insultos y ese tipo de bravuconadas no me gustan.
no son características personales, pero tampoco lo utilizaría como un instrumento, más allá de que, por supuesto, en cualquier discusión uno puede poner los límites y creo que el respeto es fundamental. Yo no he tenido nunca todavía una falta de respeto, ni siquiera desde la subsecretaría y tampoco la tuve en el Consejo, más allá de que tuve discusiones acaloradas con respecto a temas nacionales. A mí no me parece mal. Digo, no hay que dejar de lado lo que sucede en la ciudad, las cuestiones que haya que resolver, que siempre hay cuestiones para resolver, pero los temas fundamentales, los temas nacionales, sin ningún lugar a duda, van a ser mella en lo local. Puede Sí. ser de discapacidad, y vuelvo a repetir, toda decisión política que se tome a nivel nacional baja en espiral y va a repercutir en la provincia de Buenos Aires y va a repercutir en nuestra ciudad. Creo que un ejemplo plausible y que podemos constatar inclusive en este mismísimo momento es el tema de la obra inconclusa de acceso Manuel San Martín y la rotonda que se están realizando. Por cancelación de los fondos del gobierno nacional tuvo que terminar haciéndolo el municipio. Así es. Y bueno, también reconocer a los trabajadores municipales, Sí, las no, ni hablar. cooperativas, digo, eso es un laburo increíble, porque antiguamente siempre se hacía por empresa, hoy tener la capacidad técnica de los empleados de la MUNI y las cooperativas, me parece que fue también un desarrollo del municipio importantísimo, que por ahí no se ve a primera mano, pero digamos, los trabajadores hoy que están llevando adelante una rotonda, entre trabajadores municipales y cooperativistas, es un laburo increíble, que no, digo, si uno no lo menciona, cree que está cualquier otro que no sabe del tema, cree que está una empresa haciéndolo. Ujú. Bueno, eso también, digamos, todo lo que la obra pública va a repercutir en nuestra ciudad. Digamos, ver lo que está enfrente y los edificios que se estaban haciendo, que yo por vivir en el barrio Favaloro pasaba todos los días ahí cómo se iba construyendo, con la calidad de materiales que se venían haciendo y todo lo demás, cuando había un compromiso en un principio del gobierno nacional de aquellas obras que ya estaban en un cierto porcentaje, la iba a finalizar, finalmente no se finalizaron y ver eso ahí parado, la verdad eh, que da una frustración enorme, ni siquiera me quiero imaginar lo que siente también, si lo sentimos nosotros, lo que debe sentir el intendente, pero bueno, digamos, No, eso es aparte, un claro, perdón, es un claro ejemplo de cómo repercute, digamos, y también para la vida, lo cotidiano, lo básico, lo que la gente ve todos los días, lo que puede ser la cloaca, el agua corriente, la no finalización de los pozos de agua que se necesitaba para mejorar también la vida cotidiana de la gente, la presión del agua y todo lo demás, que también lo está terminando la MUNI, muchas cosas se está terminando con fondos de la provincia de Buenos Aires. Ahora se empezó, y eso también forma parte de la tarea de relaciones de la comunidad y articulando con la comunidad y con los sectores de los diferentes dispositivos de la MUNI, que se está haciendo la obra hidráulica en la avenida San Martín, digamos, obra hidráulica que se está llevando adelante por la provincia de Buenos Aires, fundamental también sí, sí. para ese sector de la ciudad, que lo viene, y digamos, y la importancia que tiene la obra pública. Porque, digamos, la obra pública en términos de que ahí había corrupción y todo lo demás. Yo no digo que no haya, una cosa no quita la otra y no la invalida. Digamos, yo lo mencionaba cuando finalicé en el Consejo Deliberante, digo, podrá haber malas políticas, malos políticos, pero eso no invalida la acción, no invalida el comprometerse y no invalida que la obra pública se siga haciendo porque beneficia a la gente, Sin beneficia duda. al pueblo, digamos. Esta acción de la obra hidráulica, que también esto se está haciendo cargo, lo está haciendo una empresa, pero también trabajó mucho obras públicas y va a trabajar muchos servicios públicos, seguridad también, porque cambia la dinámica del barrio por un tiempo, digamos, y esto de ir explicándole a la gente y construyendo también conciencia de los avances que se pueden ir haciendo, me parece que es fundamental en esta tarea. Por eso digo, impacta directamente, impacta en la calidad de vida de la gente, sin duda. Sí, una de las cosas que por ahí a mí me interesan, porque bueno, después de tantos años de haber hecho política, uno va comprendiendo y aprendiendo el valor de ciertos y determinados organismos que funcionan en el órbita del gobierno nacional, que no son del todo conocidos por el gran público y además no son debidamente valorados, como es el caso del INTI, como es el caso del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy tuvimos que escuchar
que van a poner robots a determinar lo que están haciendo los científicos argentinos dentro del Servicio Meteorológico Nacional. Vaciaron el INTI, echaron casi el 50% del personal técnico que son científicos, o sea, no son personas sin estudios. Y el INTI, para el que no lo sabe, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es la que determina si el juguete tu niño, que vos le regalaste a tu niño, a tu hijo, para el Día del Niño, es o no es tóxico. Es el organismo que va a determinar si la licuadora que vos fuiste a comprar por necesidad o por gusto no tiene elementos que puedan contribuir a que mañana exploten. Sí, por eso vuelvo a reiterar. El año que viene se va a plantear 2 modelos de país, el pueblo va a elegir. Yo digo, por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo con que tenemos que tener un país ordenado, que tenemos que tener un país que produzca, porque Argentina, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, es un país que tiene desarrollada la industria, realmente desarrollada. Me parece que hoy lo está sufriendo. Por supuesto que la industria argentina tiene que tener competitividad y tiene que competir, pero tiene que competir en un marco digamos, de igualdad con el resto de lo que pueda entrar de las importaciones, eso queda claro. Sí, sí. El tipo de cambio no ayuda, digamos, hay muchas cosas que no ayudan para que nuestra industria sea competitiva. Eso no le saca, digamos, responsabilidad a ciertos empresarios que en otras épocas había que luchar mucho para que los precios los acomodaran, siempre fue una lucha, digo. Pero hoy este tipo de decisiones tan apuradas, esta apertura indiscriminada de las importaciones, a los que golpea más son a las mayorías, a los trabajadores. Porque nosotros podemos discutir qué fábrica cierra, pero ese empresario es uno o son dos. El resto son 900 trabajadores que se quedan sin trabajo, muchos de ellos tienen que ir a las plataformas digitales a trabajar. Más su familia. Más su familia, digamos, a las plataformas digitales, hay precarización laboral, hay menores ingresos, hay menos consumo, digamos, esta lógica que se viene dando en nuestro país aceleradamente. Yo creo que se podría haber hecho otro trabajo, digamos, de ordenar nuestras empresas, de ordenar a los empresarios. Con esto vuelvo a reiterar, digo, hay empresarios que en cierto momento han actuado muy mal y que han sido beneficiados por las políticas, pero digo, en este caso particularmente el que estamos perjudicando realmente son a los trabajadores. Entonces creo que las modificaciones que se tengan que hacer en el sector productivo de acá a futuro tienen que ser pensadas y siempre, por lo menos en mi modo de pensar y de muchos compañeros, nosotros pensamos que Argentina tiene que ser un país productivo. Tenemos todo para hacer. Mira, un claro ejemplo, y sabemos que tenemos que desarrollar la energía, sabemos que tenemos que desarrollar el litio, digamos, todos los materiales raros que nosotros tenemos todo para hacer. Y el RIGI es un claro ejemplo que es una política pública que lleva adelante el gobierno nacional que va en contra de nuestros propios intereses como país y desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Nosotros el año pasado lo planteamos, nosotros creemos que tiene que haber un régimen para las grandes inversiones, pero no este tipo de régimen, las grandes inversiones, que realmente perjudica a la industria nacional. Digamos, si uno se pone a leer con detenimiento la normativa de este régimen, ahí se da cuenta que la industria nacional y que incluso las inversiones que podían venir para poder instalarse en la Argentina, que podían ser, digamos, sostenedoras de esas grandes inversiones, que pueden ser empresas de plástico, de metal, la metal mecánica, cualquier otra empresa que quisiera venir a invertir en Argentina, no le convenía. No le convenía más importar, porque el RIGE te permite importar el 80% de los materiales que necesita, cosa que nuestra industria nacional los tiene. Tiene lo textil, tiene el calzado, tiene la metalmecánica,
tiene el aluminio, digo, produce todo lo que necesitan las grandes inversiones. El tema es que las inversiones que podían venir de afuera para producir y generar trabajo no les va a convenir venir a nuestro país con este tipo de cambio. No tenemos competitividad. Sería verdaderamente iluso pensar que podemos competir con una industria del sudeste asiático. Pero Con aparte otra vos fíjate cultura, que se con está otros dando- valores de sueldo. No, permíteme, quiero Sí. cerrar con esto. Vuelvo a repetir, nosotros estamos de acuerdo que hace un régimen a las grandes inversiones, pero planteado de otra manera. Planteado que realmente produzca trabajo en nuestro país, que los empresarios realmente vengan a invertir, pero van a invertir en otras condiciones, no lo van a hacer así. Y te quería decir esto, que en la normativa queda claramente que no va a favorecer a la Argentina, que los intereses de nuestro país van a quedar en el subsuelo. Sí. Europa está teniendo lógicamente, sabemos que Europa es uno de los puntos del mundo con mayor población, con mayor densidad poblacional y un acotado territorio. Están sufriendo un problema que es qué hacer con la maquinaria en desuso. Por el RIGI se están empezando a importar maquinarias usadas. O casualidad, vienen de Alemania, de los países balcánicos, de Francia, de Holanda y los Países Bajos. Nos están empezando a mandar todo lo que ellos no usan, toda la porquería, nos están empezando a usar, como pasó ya anteriormente en el gobierno de Carlos Menem. Nos están utilizando como cementerio. Sobre todo en la segunda mitad del Sí. periodo de Carlos Menem. Nos están 95. utilizando como cementerio de todo lo que ellos no pueden acopiar. Todo lo que no les sirve lo mandan para acá. Como si fuéramos el cementerio del mundo. Que son las cosas que por ahí pasan desapercibidas porque no tienen en la prensa nacional grandes titulares. Los que tenemos la obligación de informarnos, porque tenemos el berretín de hacer este tipo de programa, por ejemplo, nos enteramos de este tipo de cosas que pasan desapercibidas. Por un lado tenemos trabajadores desocupados y por otro lado tenemos importaciones de maquinaria que no tienen una vida útil de largo plazo. Porque si los están descartando en otros países, porque ya se está terminando la vida útil del producto. Claro, por supuesto. Pero por eso, digo, por eso esto se desprende de lo que habíamos hablado, lo que veníamos hablando, que tiene un hilo conductor esto. ¿Qué queremos? Un país que produzca, queremos un país supuestamente como el que plantea el gobierno nacional, de servicios. Digo, yo creo que es inviable para un país de las características de Argentina tener un buen puerto si no tenemos un país productivo. Podemos tener parte de un país de servicios, pero también tenemos que tener un país productivo. Pero para eso hay que generar las condiciones de competitividad, digamos. Y yo estoy de acuerdo con que las empresas argentinas compitan, pero para eso hay que crear las condiciones, porque si no, el golpeado van a ser las mayorías, son los trabajadores, lamentablemente, en esta apertura indiscriminada, y digo, va en contra, todo el mundo lo sabe, porque digamos, de hecho Estados Unidos también lo hace, Estados Unidos pone aranceles, digamos, es muy difícil competir con China, es muy difícil competir, no solamente con China, con otros países también, pero digo, tiene que ser un proceso. Y vuelvo a repetir, yo quiero dejar bien en claro esto, que tenemos que tener un país organizado, tenemos que tratar de que, digamos, tengamos un plan de gobierno acorde a ese país que anhelamos, que sea ordenado, sin déficit fiscal, todo eso estamos de acuerdo, pero no de esta manera, digamos. Sí, no con hambre. No con hambre, fundamentalmente, no con hambre, eso sería lo primero, no con hambre, porque si no sería un engaño muy fácil, digo, si es el silencio de los cementerios, como decía Néstor Kirchner, por ahí podría ser muy fácil bajar una inflación que hoy tampoco se baja, digamos, y esto también decirlo, es parte del discurso, que viene siendo un engaño totalmente, cosas. Sí. El INDEC, yo estoy de acuerdo que el INDEC sea totalmente independiente, digo, pero bueno, hoy no lo es, por ejemplo. Carlos, ¿podés ponerme? Hay una serie de mensajes que no pudimos leer, así, porque hay un par de mensajes que me gustaron. Este puede ser un medio para que los mercedinos pregunten y reciban respuestas de las autoridades para establecer contacto libre de los medios hegemónicos. En alguna medida esa es la idea,
no sé si lo estaremos logrando, pero el programa fue creado justamente con esa idea, poder traer a los protagonistas de la realidad local para que por nuestro intermedio le puedan dar respuesta y puedan trasladarle a los ciudadanos de nuestra ciudad aquellas cosas que se están haciendo en Mercedes. Nuestro mensaje puede ser teoría, relato o protesta, está bien, pero también puede ser propuesta, mejor, o servir para la construcción de poder político, que sería lo óptimo. Se dice cómo se construye. Cristina, los debates están muy bien, pero luego de los debates se necesitan las efectividades conducentes. Esto creo que es una reproducción de un dicho de Cristina Fernández de Kirchner, si no me equivoco. Si no es una Cristina que yo no conozco. El poder municipal actual de Mercedes concreta muchas efectividades conducentes al progreso de Mercedes y el bienestar de los mercedinos. Eso tiene que difundirse en las paredes de Mercedes. Gracias, Héctor, por estar del otro lado y fundamentalmente por ser un oyente activo, un streamero extremividente, como dicen en el programa de los municipales, activo y comunicativo. Muchísimas gracias. Tenemos 2 mensajitos en Facebook que dice Graciela Engroba, muy buen programa, muchísimas gracias, Gra, por estar del otro lado. Ichi Amado dice, abrazo Fer Mazón, siempre ocupándose de todas las cuestiones que suceden en los barrios. Contanos algo. Vos asumiste en enero, llevas 3 meses en la función. En lo que te tocó convivir con los diferentes actores sociales de la comunidad de Mercedes. Hoy contaste lo de este joven de 22 años. ¿Alguna otra cosa, ya sea positiva o negativa, pero que te haya llamado la atención y que te haya sorprendido? Hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que me sorprendieron. No, pero no en estos 3 meses, que parece poco, a veces parece poco, puede ser mucho, pero no, la verdad que en términos generales la experiencia es muy buena. Ya te vuelvo a repetir, digo, es esto que te decía en un principio, conocer un montón de gente que hace un esfuerzo enorme. Y que termina, digamos, por decirlo de alguna manera, derramando en el resto ese esfuerzo, digamos, que hacen por promocionar su identidad. Por ejemplo, en los pueblos rurales, digo, derraman en los productores, en aquellas organizaciones gauchas que pueden presentar, pasar con sus caballos, digo, todo eso que uno ve que promociona la identidad y todo lo demás, me parece que es de un esfuerzo enorme. En verano, vos date cuenta que nosotros en enero estábamos haciendo reuniones a las 14 horas con gente que venía de Gobland, de Agote, de Golney. Ahí en Golney se dio una muy buena particularidad y que tiene que ver con esto, con el diálogo y con la unión y tratar de hacer cosas, y que el propio intendente lo mencionó cuando dijo unas palabras en la fiesta de Golney. Una semana antes, que forma parte también de nuestras responsabilidades, se lleva adelante una elección en la localidad de Golney, una elección de la sociedad de fomento. Por supuesto había 2 listas, una lista ganó, nunca había tenido la experiencia de llevar adelante una fiesta. Sin embargo, faltaba una semana, se unieron, trabajaron. La presidenta actual, a la cual le mando un saludo muy grande, hizo un gran esfuerzo y la lista perdedora la acompañó. Y digamos, y eso lo destacó el intendente. Eso me llamó también la atención, que en un poco tiempo, que más allá que no hay una rivalidad mala, había como una cierta, digamos, un cierto nerviosismo en esa elección. Sin embargo, se acompañaron y eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, che, acá hay donde agarrarse para seguir luchando y seguir trabajando. Hay materia viva. Exactamente. Digo, y la fiesta se llevó adelante y digo, eso no pasa siempre, pasó ahí, entonces, digo, son esas cosas las que te dan fuerza para seguir adelante. Vamos con otros mensajitos. Diego Mastroyokovo, perdón si lo leí mal, pero complicado el apellido. Ushua,
Abrazo a Fernando Mazón, excelente referente, militante, gran persona, excelente funcionario, está en todo. Muy buen programa. Muchas gracias por estar del otro lado. Marcelo Escaso, chicos, muy buen programa, los felicito. Saludos a Asia y a Fabián. Un abrazo, Marcelito. Gracias por estar del otro lado. En referencia a puntualmente a tu trabajo, estamos hablando de que sos como el cristalizador de la sociedad, de la comunidad organizada. ¿Cuál es la función y cuál es lo que vos estás viendo para llevar adelante con un tema que es un reclamo constante, si bien es un reclamo de siempre, pero que hoy se ha profundizado un poco más con las organizaciones industriales y productivas de la ciudad con respecto a la creación de empleo? Porque es una de las cosas que más se reclaman. Creo que hoy en Argentina se reclama en todos lados. Pero bueno, Mercedes, como característica, es un reclamo que viene hace muchos años. Sí, Mercedes tiene sus características particulares, pero digo, me parece que volvemos al principio y todo tiene que ver con las decisiones políticas que toma el gobierno nacional. Van a impactar en Mercedes. Digamos, podemos ponerle las condiciones que sean para mejorar y que industrias, digamos, es la industria la que genera trabajo, la industria se instala en Mercedes o en cualquier otra ciudad. Va a ser muy difícil en este contexto. Igualmente se trabaja mucho, está el régimen de la provincia de Buenos Aires también, que por supuesto que nosotros adherimos, pero bueno, más allá de todas las flexibilidades y los diferentes incentivos que vos le puedas dar a la producción a nivel local, resulta difícil, muy complejo, y creo que una de las cuestiones son esas. Digamos, nosotros no somos una isla y nos impacta. Después se trabaja mucho, por supuesto que el turismo genera mucho trabajo, se hace un buen trabajo de turismo, desde producción también, ¿eh? Se trabaja mucho, se acompaña, pero digo, cuando se habla de la generación de empleo en términos masivos, bueno, eso tiene que ver exclusivamente con la política nacional, sin ningún lugar a duda. Sí, porque es significativo la dificultad, porque inclusive, y de esto me hago cargo yo lo que voy a decir, están destruyendo inclusive aquellos trabajos que durante 10 años fueron llevados adelante con las cooperativas. Porque, por ejemplo, quitarle el magro ingreso que tenían las cocineras de los comedores, no solamente estás matando el comedor, sino que estás generando más desocupación. Y están cobrando, creo que algo de 70.000 pesos Sí. por mes. Sí, O sea, sí, digamos. ¿qué significación puede tener en el Estado, en el presupuesto del Estado Nacional, que 100.000, 50.000 cocineras estén cobrando 70.000 pesos? Bueno, por eso te digo, todo termina redundando en lo mismo, las decisiones políticas. El porcentaje es muy bajo también en discapacidad, en la inversión de discapacidad en el Producto Bruto Sí. Interno es mínimo. Sí, sí. Digamos, incluso el de seguir, digamos, invirtiendo en la educación también. Digamos, vos tenés el claro ejemplo con las escuelas técnicas. Sí, sí. Digamos, si vos no querés un país productivo, ¿para qué necesitas escuelas técnicas? Ahí tenés un claro ejemplo. Sí, sí. Pasó en la década del 90, lo traigo a colación porque en la década del 90 pasó exactamente lo mismo. Sí, sí. Pulverizar Atentaron las contra la escuelas escuela. técnicas. Sí, convengamos que en alguna medida, para aquellos que tenemos un poquito más de 40 años, esto es, se hablaba de que era lo mismo que quería Macri, pero más rápido, pero esto es lo que hizo Menem y más profundo. Uh-huh. Porque Menem con el cuentito del 1 a 1, como telón de fondo, atrás había un montón de medidas que la gente no atendía, porque total estábamos cobrando en dólares. Que es el cuentito de la época. Hoy no lo pudieron instrumentar, no pudieron llegar a esa medida, como lo hizo Menem en su momento, de poner el dólar 1 a 1 con el peso. Yo por eso digo, yo esto lo charlo con muchos compañeros, compañeras, digo, por supuesto que el peronismo, con sus diferentes vertientes,
puede hacer una autocrítica, tampoco nos vamos a estar azotando permanentemente. Por supuesto que debe haber habido algo que marcó un quiebre en nuestra sociedad, pero no es un tema de nombres, en definitiva, es un tema de modelo del país. ¿Sí? Por supuesto, a todos nos gusta consumir, a todos nos gusta vivir dentro de un capitalismo, pero un capitalismo coherente y no crudo como el actual. Ujú. Digamos, nosotros somos peronistas, sabemos de qué se trata, no, no pensamos, no somos anticapitalistas para nada, pero digo, hay Pero a ver, capitalismo y capitalismo. pero está enraizado en la teoría de la doctrina. Desde el momento que hablamos que la justicia social es la significación de la redistribución para el ascenso social, estamos concibiendo que queremos vivir mejor. Digamos, de hecho, la educación pública, el acceso a la universidad pública fue uno de los hitos para ese ascenso social. Pero a ver, el ascenso social, en una ideología como por ahí el comunismo, donde todos son iguales y el Estado te rige lo que vos podés y no podés hacer, no hay ascenso social. No. Acá nadie pretende eso, lejos de eso. Estamos lejos de eso. Aceptamos que el capitalismo, en el devenir del tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y habiendo transitado la Guerra Fría, el debate entre uno u otro lo ganó el capitalismo. Y eso no se puede debatir ni se puede negar. Bueno, en el marco de ese capitalismo, el general Perón, con su doctrina, con sus 3 maravillosos libros, que ahora terminé la comunidad organizada y estoy empezando con el último libro de Perón, concibe en su teoría que la única manera de salir adelante es por medio de la producción, el trabajo y el ascenso social. Exactamente. O sea, porque es la única herramienta posible, la capacidad del ser humano para vivir mejor. Porque si el ser humano vive mejor, trabaja mejor. Si trabaja mejor, se produce más. Si se produce más, se genera ganancia, se genera riqueza. Pero eso lo vemos, por eso, yo me acuerdo cuando iba a la universidad, de los diferentes tipos de capitalismo, pero siempre dentro del capitalismo. Digamos, Perón a través de esos libros, y tan actual, ¿no? Sí, cada vez más actual. Cada vez más actual. Un visionario. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo creo que tiene que ver no tiene que ver las personas, tiene que ver con un modelo de país. Entonces, nosotros el peronismo tiene que trabajar mucho en eso, y estoy convencido de que vamos a llegar con un plan de gobierno claro para presentárselo de cara a la sociedad. Yo creo que los tiempos cambiaron y el peronismo se va a adecuar a eso. Así que yo tengo mucha confianza en los compañeros y compañeras que trabajan a nivel nacional y ni hablar aquellos que trabajan a nivel local. Sí, yo creo que tenemos herramientas que ha generado brutalmente este gobierno que pueden ser fácilmente adaptables, como vos mencionabas el RIGI. Si bien yo no estoy casi nada de acuerdo con el RIGI, algún que otro amigo industrialista, algún otro amigo liberal me hizo entender de que el problema no es en la herramienta, sino cómo la usar. Porque el RIGI, como régimen de inversiones, puede ser muy productivo, en tanto y en cuando vos le pongas cláusulas que te aseguren la soberanía. Porque vos le propones a una empresa internacional que venga a producir lo que sea, heladeras, autos o extracción de minerales, lo que sea. Pero ponerle como garantía que los primeros 5 años la plata de la producción se quede en Argentina. 5 años, 8 años, 10 años, lo que... Sí, digamos, o que se vuelva a reinvertir. Yo lo que digo es, está muy bien que generen sus propias ganancias, pero también está muy bien que eso derrame hacia las empresas más chicas, que son las subsidiarias, por decirlo de alguna manera, en términos de apoyo logístico, porque vuelvo a repetir, para las grandes inversiones tiene que haber mucha mano de obra. Sí, Digamos, sí. no a lo mejor en el extractivismo propiamente dicho, sino en todo aquello que gira en torno a eso. Lo que tiene que ver, vuelvo a reiterar,
todo lo que se necesita se produce en Argentina. Ahora bien, Sí. también podríamos promocionar a través de ese RIGI que vengan inversiones argentinas, que pongan sus empresas acá o fábricas acá, pero hay que crear las condiciones. Si no, les conviene más seguir produciendo en otros lugares e importándolo, porque las importaciones eran prácticamente directas. Vos fíjate que yo te mencioné que la normativa dice que solamente el 20% tiene la obligación de comprárselo a Argentina. Eso lo dice en la ley base. Sí, sí. Pero cuando uno va a la normativa, a la reglamentación de la ley, uno ve que dice, siempre y cuando ese 20% esté a valores de mercado. Pensar que nosotros podemos estar en esta condición a valores de mercado de China o el sudeste asiático, verdaderamente es un pensamiento idílico, aniñado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí me parece que el régimen, el instrumento está muy bien, por supuesto que el contenido no, Sí, sí. no condice. Bueno, vamos a los últimos mensajitos recibidos. Gabriel Ortiz dice, Gabriel Ortiz dice, abrazo grande a Fernando Mazón, muy buen programa, muchísimas gracias por estar del otro lado. Héctor dice, gracias Radar de Noticias por reproducir mis inquietudes, gracias a vos por estar del otro lado y poder usarnos como puente para lograr nuestro objetivo, que es transmitir lo que ellos, que son los protagonistas de la realidad, pueden hacer por nuestra ciudad. Santi Simonetti nos dice, la falta que hace volver a la doctrina. Gracias Santi por estar del otro lado. Alejandro Amado, desde Centroamérica, estamos internacionales, don Soto. Alejandro Amado nos dice, un gran abrazo desde Puerto Rico. Fabi, y saludo para los tres. Gracias Ale, un abrazo grande. Compañero peronista que supo militar conmigo en la juventud peronista y se fue a vivir a Puerto Rico. Conoció el amor de su vida y se fue a vivir a Puerto Rico. Diego Mastroiacobo Ushua, felicitaciones al señor intendente. No sé cómo hace para mantener las obras y los distintos programas con la falta de ayuda de un gobierno nacional ausente en todo sentido, que lo único que busca es un vaciamiento del Estado y un empobrecimiento de los argentinos. Muchas gracias por estar del otro lado. Hija, ¿te queda alguna pregunta por hacer? No, un poco más de lo que ya dijo, que pedirle que le deje un mensaje a la comunidad en base a todo lo que se estuvo hablando y al contexto que nos atraviesa, que creo que ya lo hiciste un poco también durante la entrevista. No, bueno, mensaje sería demasiado dejarle un mensaje a la comunidad, pero sí mencionar esto, de que a mí me parece que tenemos que volver a poner al ser humano en estos momentos en el centro, que la solidaridad es una muy buena herramienta, que creo que más allá de cómo nos pueda ir individualmente, creo que tenemos que pensar en el otro. Es un contexto difícil, nos atraviesa a todos, todos estamos teniendo dificultades, y estar ahí al lado del vecino o la vecina que tiene una dificultad, desde lo más simple hasta lo más complejo de organizar algo para poder sortear una enfermedad o cuestiones alimentarias, digo, me parece que es eso. En lo sencillo, en lo simple, va a estar la tarea en este invierno que va a ser muy difícil, y que me parece que pasa por ahí, no hay otra cuestión. Así que bueno, le quiero agradecer a ustedes la invitación. La verdad que era grato verte hoy, no me imaginaba verte acá. Gracias, igualmente. Compañera que nos ha acompañado en la militancia territorial. Agradecerte a vos, agradecerle al dueño de casa. Y gracias por dejarme informar esto del presupuesto participativo para que la gente se entere y se pueda informar. Una de las cosas que, como última pregunta, y ya nos vamos porque hemos pasado un rato largo, ¿cómo percibe y cómo entiende el pueblo, la gente, el vecino común, en tus recorridas, ya sea en el casco urbano o en la zona rural, la dificultad que le genera al gobierno municipal, la pérdida de ingresos, como por ejemplo podían ser los ingresos de coparticipación nacional, los ATN que recibía el gobierno municipal, o en este caso las dificultades que está pasando la provincia de Buenos Aires, a la cual le deben 2 billones de pesos, y que directamente
repercute en la distribución de esos ingresos en los municipios, ¿no? ¿Cómo Sí, lo percibe la gente y cómo lo entiende? yo creo que requiere también de un esfuerzo nuestro para poder explicarlo. Nosotros, con la responsabilidad que nos compete, nosotros le explicamos a la gente cuando hay situaciones que no podemos resolver por estos motivos, que tenemos la obligación de explicar y que entienda cuál es la dificultad. Yo creo que cuando uno mantiene un diálogo y quizás esto que vos decías, que repercute directamente en la ciudad, lo primero que hace la gente es ver a los más cercanos. Digamos, el poder político está en el municipio, nosotros somos el mostrador, el primer mostrador del poder político, y nosotros tenemos que escucharlo. La gente quizás en un primer momento se puede sentir frustrada por su problemática y uno tiene que entenderlo. Yo creo que después la gente baja, entiende, y nosotros tenemos la obligación de explicarle, porque realmente estamos atravesando una dificultad. Y, y esto no es entender que la empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro, sino también entender que el otro es diferente, y que la verdad es que todos la estamos pasando mal. No la está pasando solamente mal los asalariados, también lo estamos pasando mal, algunos en mayor o menor medida, pero todos tienen problemas. Y digo, eso crea malestar dentro de la familia. No hablamos de la salud mental, que será otro tema, pero digo, el estrés, Podemos hacer un programa completo. los problemas que todas estas cosas traen a la familia, bueno, trae un desgaste muy grande. Bueno, nosotros desde el lugar que nos toque en este momento haremos lo imposible para poder acompañar, y vuelvo a repetir, yo creo que al ciudadano de Mercedes particularmente, que es solidario, que tiene sentido de pertenencia por la ciudad, va a lograr entender estas cosas y va a acompañar este proceso que va a ser duro. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por ponerlos al aire. Gracias, hija, por haber aceptado mi propuesta. Viste que no fue tan difícil. No, fue más grato de lo que pensaba. Gracias a ustedes. Es como yo te dije, tenés que olvidarte de las cámaras y hacer de cuenta que están en una charla de café. Un poco difícil, pero bueno, fue pasando. Bueno, están un poquito grandes las luces, pero nada más. Sí, un poquito. Quiero agradecer el llavero, que ya lo puse bueno. en el radar de noticias. Le vamos a hacer publicidad, no sé si ahí me lo toman. Ahí está. Muchísimas gracias. El souvenir. Muy amable. Souvenir para los invitados. Bueno, a todos los invito a que el próximo miércoles, a partir de las 21 horas, nos vuelvan a acompañar en esto que dimos en llamar Radar de Noticias. Todavía no tenemos certificado quién va a venir, pero alguien nos acompañará el próximo miércoles. De alguna manera lo conseguiremos. Y nuevamente, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, tanto en Facebook como en YouTube. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Nos vemos el domingo, Fabián. Nos vemos el domingo. Hay una, ¿cómo que se decía en la iglesia? Un aviso parroquial. Un aviso parroquial. El próximo domingo a las 21 horas por el streaming de Mercedes Ya comienza un nuevo programa donde va a estar representado todos los diferentes programas de la señal, que se llama Nodo. Nodo. Vas a saber lo que significa, pero bueno. Acá el jefe consiguió ese nombre, le pusimos Nodo al programa y vamos a hacer como una especie de intercambio, de debate sobre temas que cada uno va a poner sobre la mesa, ya sea del orden nacional, provincial o municipal. Próximo domingo va a ser un domingo al mes, el primer domingo de cada mes va a estar Nodo al aire, domingo 21 horas. Muchas gracias. Para que tengan tiempo de curarse las heridas. Bueno. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio la opinión.
La plaza llena de color, nadie decide quién tiene razón, se va mezclando el corazón. Mercedes y hay aquí y ahora, todas las voces hacen la obra, no hay una sola verdad que nos ordene, somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora, vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión, él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz, se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción, desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor, trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, y hay aquí y ahora, todas las voces hacen la obra, no hay una sola verdad que nos ordene, somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora, vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Si vos lo ves distinto, mejor, otra ventana para el mismo sol. Vení cerquita, trae tu color, que la ciudad late con tu motor. Mercedes, ya hay aquí y ahora, todas las voces hacen la hora, no hay una sola verdad que nos encierre, juntos este cuento siempre se aprende. Mercedes, ya súmate ahora.